Muy buenos días a todos. Este día estamos aquí en una transmisión muy especial y queremos siempre llegar a las vidas de todos aquellos que están en sintonía siempre con esta programación. Más que todo la predicación de la palabra del Señor, ese mensaje que Dios tiene para cada vida, para cada persona. Y yo sé que Dios tiene algo muy importante para nuestras vidas el día de hoy. Yo quiero aprovechar este tiempo para poder llegar con esa palabra que viene de Dios, esa palabra que viene del cielo. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Nuestra Guatemala está pasando una situación bastante compleja. Muertes por todos lados. El espíritu de muerte se está empoderando de muchos lugares y de muchas personas. Y por eso Dios ponía en mi corazón el día de hoy poder hablar al respecto. Pero antes de ello quiero que nos dirijamos al trono de la gracia de Dios y podamos pedirle al Dios eterno que dirija nuestra vida, que su Espíritu Santo nos guíe siempre, nos enseñe y nos muestre el camino correcto. Yo bendigo a todas aquellas personas que están en sintonía de esta transmisión. Y yo sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Quiero orar por la vida de cada uno de ustedes y quiero orar por todas las familias de la tierra y por todos los seres humanos en el mundo entero. Porque yo sé que Dios es un Dios de manifestaciones gloriosas. Y yo sé que Dios se va a manifestar en muchas vidas a través de esta palabra. Vamos a pedir la dirección del Padre. Oramos, bendito Dios que habitas en gloria. Este día, bendito Padre, nos acercamos a ti. Queremos implorar tu misericordia. Sabemos, Dios de los cielos, que en nuestro mundo, en nuestra nación, en nuestro país y en otros países también muchas cosas están sucediendo, están pasando. Pero queremos pedirte que tu misericordia sea sobre todas aquellas personas que aún no te han conocido. Yo clamo, Dios de los cielos, por todos aquellos que también están en el lecho del dolor, en una cama, postrados por alguna enfermedad. Pero creemos que en el nombre de Jesús se levantan. Creemos que en el nombre de Jesús se restauran. Creemos que en el nombre de Jesús reciben un milagro y reciben sanidad. Padre, declaramos que tu Santo Espíritu, quien toma el control de nuestra vida, también toma el control de todos aquellos que están pasando por un momento de enfermedad. Los bendecimos y declaramos lo mejor sobre sus vidas. Y te pedimos por esta palabra, por este mensaje, que pueda llegar a los corazones de muchas personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos capítulo 5 y versículo número 12. La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 5 y versículo número 12. Dice la palabra de Dios, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Voy a repetir una vez más este texto, porque vamos a avanzar el mensaje de hoy en este texto de la palabra del Señor. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El tema que voy a abordar este día dice, ¿cómo ser liberados de la muerte? Si tú le pones asunto al tema, vas a saber comprender y entender lo que Dios te quiere enseñar esta mañana. Dice el tema, ¿cómo ser liberados de la muerte? ¿Pero de qué muerte se está hablando? Decía que
la muerte se está empoderando de muchas personas hoy día. Mucha gente está sucumbiendo al Seol, como dice la palabra, al sepulcro. Pero hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y a raíz de eso, Dios pone en mi corazón compartir una palabra. Yo sé que la muerte puede llegar en cualquier momento, porque no somos eternos aquí en esta vida y en esta tierra. Dice la palabra de Dios que somos peregrinos y extranjeros, que vamos de paso, que nuestra estadía en esta tierra no es eterna, sino que vamos a partir de este lugar al sepulcro. Nos llegará un día la muerte física. Pero yo quiero hablarles exactamente de lo que es la muerte. Cómo ser liberados de la muerte. Y quiero basarme a través de este versículo que leímos. Dice la palabra que por un hombre entró el pecado. Se está refiriendo a Adán. Pero también está diciendo que también por un hombre entró la vida. Entró la gracia, entró el perdón, entró la salvación en nuestras almas. Y ese hombre se llama Cristo. ¿Cómo ser liberados de la muerte? ¿Pero de qué muerte? La Biblia habla y nos señala tres aspectos muy importantes de lo que es la muerte. Y de eso queremos enfocarnos. Tres aspectos importantes de lo que es la muerte. Y si tú entiendes y comprendes lo que Dios quiere enseñarte hoy, entonces hay algo que Dios va a hacer en tu vida. Tú te vas a volcar a clamar el perdón de Dios sobre tu vida y a perdonar. El primer aspecto de la muerte, bueno, tenemos tres aspectos de la muerte, y esos tres aspectos se constituyen en muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Y todos estos aspectos de la muerte están cimentados y están difundidos en la gloriosa palabra de Dios. Ahora bien, la muerte espiritual, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte física, ¿qué es la muerte física? La muerte eterna, ¿qué es la muerte eterna? Hoy estamos diciendo de que mucha gente está sucumbiendo a los sepulcros por motivos de una pandemia, por motivos de una enfermedad. Pero Dios en su misericordia quiere sacarnos de ahí, de ese lugar. Quiere sacarnos de ahí donde estamos. Quiere liberarnos del espíritu de muerte. Solamente Dios, solamente Cristo puede liberarnos de la muerte. Pero hablemos un poquito de lo que es la muerte espiritual. Porque si tú entiendes, como dice la palabra, qué es la muerte espiritual, entonces vas a entender el propósito de Dios sobre tu vida. ¿Qué es la muerte espiritual? Dice que la muerte espiritual es la separación de la comunión del hombre con Dios. O sea, muerte espiritual es la forma en que el ser humano se encuentra delante del Señor. Es decir, el hombre se encuentra incomunicado con Dios por causa del pecado. Porque el pecado lo que produjo en el ser humano es muerte. Y eso lo podemos contemplar en la palabra del Señor. La muerte espiritual, eso nos hace una separación entre Dios y el hombre. Y lo que nos separa de Dios es el pecado. Por eso que el hombre necesita arreglar su vida con Dios. El hombre necesita ponerse a cuentas con Dios. El hombre necesita reconciliarse con Dios. El ser humano necesita buscar a Dios y entregarle su corazón a Él. La causa de nuestra separación con Dios y que estamos incomunicados con Él es por el pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, hubo una barrera entre ellos, hubo una separación. Antes de que ellos cayeran en pecado, Dios se comunicaba con ellos de una y de muchas maneras. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, esa comunión se perdió. Ese acercamiento de Dios al hombre se perdió. Por eso que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú le pones asunto a este texto, dice claramente que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hay una incomunión, hay una separación entre Dios y el hombre a consecuencia del pecado. Pero Romanos 6:23 dice algo también muy importante. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el pecado trajo una condena. El pecado trajo una separación. El pecado trajo una limitación entre Dios y el hombre. Pero aquí dice algo muy importante, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice algo muy importante, más el regalo de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Qué interesante saber que la muerte espiritual es la separación en el que el hombre, en que el ser humano se encuentra delante de su Creador. Ezequiel 3:19 nos habla de esto, dice, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Lo que provoca que una persona no se arrepienta, no se convierta a Dios, eso produce muerte, produce una separación entre Dios y el hombre y el ser humano. Pero lo importante es de que por eso vino Cristo Jesús a este mundo. Y el hombre necesita de Dios. Por lo tanto, el hombre sin Cristo, dice la palabra, que está muerto espiritualmente hablando. Está separado de Dios y está en tinieblas. Pero cuando el hombre, cuando el ser humano viene a los pies de Cristo, entonces es sacado, dice la Escritura, de las tinieblas y es trasladado a un reino de luz, al reino de Cristo Jesús. Una persona muerta espiritualmente está en tinieblas. Una persona muerta espiritualmente no conoce la luz de Cristo. Pero cuando aquella persona determina en su corazón volverse a Dios, acercarse a Dios y pedirle perdón a Dios, entonces dice la palabra que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso lo dice Colosenses 1:13 y 14, que lo leo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es maravilloso, porque a través de Cristo somos sacados de las tinieblas, somos sacados de esa ceguera espiritual que hay en nuestras vidas. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra mente se abre a entender el camino correcto, la revelación de Dios a nuestra vida. Y por eso, de esa manera, nosotros nos constituimos en personas que podemos entender y comprender la palabra gloriosa de nuestro bendito y Señor Jesucristo. Efesios 2:1 dice, hablando de la muerte espiritual es la separación en el cual el hombre se encuentra delante del Señor al no haberse arrepentido y convertido a Cristo Jesús. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida. ¿Quién es el que da vida? Cristo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No está muerto en su delito y pecado, eso se le llama muerte espiritual. Pero cuando Cristo viene a la vida, entonces Él, que solamente Él la puede dar a todos aquellos que se acercan a Él, que invocan a Él y que claman a Él con todo su corazón. Así de que el único que nos libera de la muerte espiritual se llama Jesucristo. Eso quiero dejar en tu mente y en tu corazón. Dios te quiere hacer libre de la muerte espiritual. ¿Qué tienes que hacer? Entregar tu vida a Cristo, caminar con Cristo, servirle a Cristo, amar a Cristo y vivir siempre para Él. Interesante. Ahora, lo segundo, ¿qué es la muerte física? Ya dijimos que la muerte espiritual es la separación
que el hombre tiene delante de Dios. No hay comunión con Dios por su pecado, porque ese pecado tiene que ser quitado a través de la sangre del Cordero Santo de Dios. Por eso que Jeremías 2:22 dice que aunque te laves con lejía y aunque uses el mejor cloro del mundo, dice, tu pecado permanecerá en ti. El ser humano no puede ser limpiado de su pecado si no es a través del sacrificio de Cristo, a través de la sangre de Cristo Jesús. La pregunta número 2 es, ¿qué es la muerte física? Esa muerte física es la que se está empoderando de muchas personas hoy día. Es alarmante cómo cada día mucha gente está feneciendo, mucha gente está muriendo. Pero hay una solución en Cristo Jesús. Pero el concepto de qué es la muerte física, ¿qué es la muerte física para ti? ¿Qué es la muerte física para mí? La muerte física dice que es el fin de la vida. Es el fin de la existencia de un ser humano o de un animal o de una cosa. Es el fin de algo. La muerte física es un poder que hace que el ser humano pierda el hálito de vida. La Biblia establece que nosotros vivimos, tenemos un hálito de vida porque Dios nos da ese hálito de vida. Eso significa que tú y yo podemos respirar el aire porque estamos vivos, porque tenemos vida. Hay un espíritu de vida en nosotros que Dios nos lo ha dado. Pero entonces tenemos que entender y comprender que la muerte física también nos puede llegar a la vida. No somos eternos, físicamente no somos eternos en este mundo. La Biblia establece que la edad del ser humano está entre 70 y 80 años, los más robustos. Eso lo dice el Salmo 90. Hay personas que han vivido 90 años, 100 años. Hay personas que han vivido muchos años sobre la faz de la tierra, pero la Biblia establece que nuestros días son limitados, que nuestros días un día serán cortados. Entonces, ¿qué hacer con ello? La muerte física es la separación del alma del cuerpo. El ser humano es un ser tripartito. El ser humano está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona físicamente muere, dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios. El alma se va a un lugar que Dios tiene determinado para el alma en Cristo Jesús. Pero el cuerpo se queda ahí inerte. Se queda muerto. Se queda muerto. Entonces, esa separación del alma y el cuerpo se le llama muerte física. Se le llama el fin de la vida del ser humano. La muerte física es la disociación del alma y el cuerpo. Es la separación absoluta. La muerte física está establecida por Dios. Si alguien preguntara quién estableció la muerte física o por quién el ser humano un día tiene que fenecer, y la Biblia dice claramente que es Dios. Lo dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muchas personas hoy día creen que al morirse ahí te terminó todo. Pero la Biblia dice que no, después de la muerte física hay algo. Es más, después de la muerte física, un día tenemos que comparecer ante el juez de jueces, ante el rey de reyes, ante el señor de señores, llamado Jesucristo. Pero la muerte fue establecida para el ser humano. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto dice el juicio. O sea que el hombre no escapa a ese espíritu de muerte. Un día le va a llegar ese espíritu de muerte. Pero pidámosle a Dios que Dios nos dé largos años, larga vida,
largos días, una longevidad, lo que Dios determina en su palabra. Es importante eso. Adán, quien fue el primer hombre en la tierra, se murió físicamente. Note usted que Adán, cuando pecó, murió espiritualmente, pero físicamente también le llegó el momento de partir de este mundo hacia la otra vida. Eso lo encontramos en Génesis 5:5, hablando de la muerte física que a todo hombre le podrá llegar. Dice Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. En aquellos tiempos, aquellas generaciones duraban muchos años, 300, 500, 700, 900. Adán especialmente vivió 930 años. El personaje que más años vivió fue Matusalem con 969 años. Pero todas esas personas murieron, porque está establecido por Dios que tenemos que morir físicamente. Isaías 14, 9 al 11 nos habla de qué es lo que pasa cuando una persona muere. La Biblia dice que los muertos, o sea, los que ya están muertos, reciben a los que llegan y se van de este mundo también. Isaías 14, 9 al 11 dice, el Seol abajo se espantó. Cuando la Biblia habla del Seol se está refiriendo al sepulcro. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, porque tanto hombres pobres como ricos, como reyes, como grandes, como personajes de eminencia, se han tenido que ir de esta tierra. Millonarios se han tenido que ir de este mundo y de esta tierra, porque la muerte está establecida físicamente por Dios. Y dice entonces, príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Dice el versículo 10, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. O sea, aquellos muertos que ya están ahí, como quien dice, le dan la bienvenida al que está llegando nuevamente. Ahora dice el versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Y escucha lo que dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Verdad que una persona, la Biblia tiene razón, porque cuando una persona muere, si mucho tarda unos 3, 4 días y empieza a desintegrar su piel, su carne y todo lo que tiene en sí físicamente hablando, todo eso se empieza a podrir, como se establece en la palabra de Dios, y luego empiezan a brotar gusanos de la misma piel. Y es lo que dice la palabra del Señor, que los mismos muertos que ya están allá en el sepulcro le dan la bienvenida a aquellos que están por llegar. Eso es hablando de la muerte física. Morir físicamente y en pecado es perder la esperanza de ser salvo. Toma nota de este pensamiento. Cuando una persona muere espiritualmente, pero también muere físicamente, nunca le entregó su corazón a Cristo. Escucha esto, dice que esta persona pierde la esperanza de ser salvo. Por eso que la Escritura nos enseña que la salvación es hoy, que la salvación, que el perdón de pecados, que la gracia de Dios es bueno recibirla hoy que estamos vivos, porque ya muertos ya no se puede. Si moriste físicamente y quieres una oportunidad, ya no la hay, porque la oportunidad es estando en vida. La oportunidad es hoy, no es mañana. Toda persona que muere en pecado y muere físicamente, pierde la esperanza de ser salvo, de alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Eso lo dice Proverbios 11:7. Lo confirmo, dice Proverbios 11:7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza.
Mientras el hombre puede ser muy malo, puede ser como pueda ser, pero estando en vida tiene una esperanza. Pero cuando esta persona muere, la esperanza se pierde. Todos sus anhelos de grandeza se pierden, todo su orgullo se pierde, toda su vanidad de la vida se pierde, todas sus riquezas y posesiones materiales se pierden. Pero lo duro es perder la esperanza de la salvación, perder la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Le repito el texto una vez más, dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. La traducción lenguaje actual, la versión lenguaje actual, escucha lo que dice y cómo lo dice. El mismo Proverbios 11:7 dice, cuando mueren los malvados, mueren con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza. Cuando una persona muere sin Cristo, muere sin la esperanza de la vida eterna. Por eso es importante en vida aceptar a Jesús, recibir a Cristo con todo nuestro corazón, amarle y servirle todos los años de nuestra existencia sobre la faz de la tierra. Voy a terminar dando el tercer aspecto de lo que es la muerte y la muerte eterna. ¿Qué es? Otra interrogante es, ¿qué es la muerte eterna? ¿Qué es la muerte eterna para ti? Ya explicamos qué es la muerte espiritual, que es la separación en la cual el hombre se encuentra delante de Dios por causa de su pecado. Ya explicamos qué es la muerte física, es la separación del alma del cuerpo, porque el espíritu y el alma van a Dios. El cuerpo se queda ahí, se pudre, pero aquel cuerpo que está en Cristo un día se levantará de esa tumba. Es la esperanza y la bendición más gloriosa de todo hijo de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es la muerte eterna? Dice que la muerte eterna es la separación absoluta. Escúchame bien en esto. La muerte eterna es la separación absoluta y contundente, eternamente, entre el hombre y Dios. Dicho de otra manera y más sencilla, la muerte eterna es la separación eternamente de la presencia de Dios. Hoy en día tú puedes clamar a Dios, Él te escucha, Él te atiende. Es más, Él te da lo que tú le pides. Es más, Dios te da de su misericordia, de sus favores, te envía muchas bendiciones. Pero es importante saber que si nos morimos espiritualmente y si nos morimos físicamente, estamos perdidos. A eso se le llama muerte eterna. Escucha lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 21 al 24. Nos habla de esto Jesús. ¿Quién más conocía de la muerte eterna? ¿Quién más conoce de la muerte física? ¿Quién más conoce de la muerte espiritual? Es Dios, es Cristo. San Juan 8, 21 al 24 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús sabía. Cuando Él vino a este mundo, a esta tierra, es porque Él vino del cielo, vino y abandonó la gloria eterna del Padre para venir a este mundo y dar su vida por todos los seres humanos. Pero ahora aquí dice, yo no soy de este mundo. Versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Toda persona que no cree en Cristo y se muere físicamente, está perdido. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la Sagrada Escritura, porque lo dice el texto sagrado, porque lo dice la palabra de Dios, que si no creemos en Cristo,
estamos totalmente perdidos y separados eternamente de Dios. Eso es lo duro, lo tremendo. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Dice la palabra de Dios: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escucha bien, a los que no conocieron a Dios va a haber una retribución. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor. Es que obedecer al evangelio de Cristo es bueno. Si alguien te proclama el mensaje de Jesús y te invita a alcanzar la salvación, acéptala, recíbela, no te rehúses, no te resistas aún más a la palabra de Dios. Dice, aquellos que ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Escucha bien, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo no quiero estar excluido de la gloria de Dios. Yo un día no quiero estar separado del Padre Celestial, cuando hoy a través de Cristo puedo acercarme a Él, puedo invocar su nombre y alcanzar su gracia y su perdón de todos mis pecados. La muerte eterna es el lugar determinado para el que nunca conoció a Dios y entregó su vida a Cristo. Repito una vez más esto: la muerte eterna es un lugar determinado para todo aquel que nunca entregó su vida a Dios y nunca conoció a Dios y entregó su vida a Cristo Jesús. Para ellos es ese lugar de eterna perdición. Por eso yo te invito a que el día de hoy reflexiones en tu condición de vida y te vuelvas a Dios entregándole tu corazón a Él, que Él quiere perdonarte. Job 18, 17 al 21 dice, escucha cómo dice Job, hablando de la muerte eterna: su morada perecerá de la tierra. Cuando una persona se va de este mundo, perece, desaparece de la tierra. Y dice, y no tendrá nombre por las calles. Hay gente que ya no es recordada porque nunca hicieron cosas buenas. La gente que es recordada en la tierra son aquellas personas que hicieron cosas buenas. Pero si las personas hicieron cosas malas, su memoria se pierde. Y no tendrá nombre por las calles. Dice el 18, de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Versículo 21, escucha esto, dice, ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Escucha bien, la palabra es clara. Dice que ese es el lugar del impío, del que nunca conoció a Dios, las moradas fuera de la presencia del Señor. La muerte eterna será para todo aquel cuyo nombre no fue inscrito en el libro de la vida. Ya hablamos de la muerte física, ya hablamos de la muerte espiritual, y ahora estamos hablando de la muerte eterna. ¿Para quién es la muerte eterna? La muerte eterna es para todo aquel que nunca se inscribió en el libro de la vida. Eso lo dice Apocalipsis 20, 14 al 15, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda es la muerte eterna. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo nos inscribimos en el libro de la vida? La palabra de Dios dice que cuando una persona se arrepiente de todo corazón y le entrega su vida a Jesucristo, dice la palabra que su nombre queda inscrito en el libro de la vida. Y hay una fiesta, hay una celebración en el cielo, hay un gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La única forma de escapar de la muerte eterna es creer en Jesucristo. Aquí está la solución. La única forma de escapar de la muerte espiritual, de la muerte física
y de la muerte eterna es creer en Cristo Jesús como el Señor de nuestras almas, como el Salvador de nuestras almas, porque Él es el dador de la vida. 1 Corintios 15, 21 al 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, el pecado entró por Adán, ese es el hombre que se menciona ahí, también por un hombre la resurrección de los muertos, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué interesante es saber que a través de Cristo podemos alcanzar resurrección de vida. Resurrección, más que todo, volver a la vida. Una vida en Cristo Jesús, una vida eterna. Eso es lo importante de toda persona que cree en Cristo. Por eso es importante creer en Jesús, entregar nuestro corazón a Él, caminar con Él y servirle de todo corazón todos los días de nuestra vida sobre la faz de la tierra. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La vida está en Cristo. Por eso que Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si hay algo que yo quiero enfatizar este día, es que Dios no quiere la muerte del que muere. Cuando una persona se muere y se va sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, Dios no quiere esa muerte, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ezequiel 18:32 dice Dios en su palabra, oiga, escucha cómo dice Dios en su gloriosa palabra. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de aquel que está sin Él y sin esperanza. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Eso es lo que Dios quiere ahora. Quiere que nos convirtamos a Él, que tengamos vida, pero esa vida que únicamente se puede encontrar en Cristo Jesús, nuestro amado y suficiente Salvador. Yo quiero dejar esa palabra en tu corazón, analízala, tienes ahí el video, escúchalo las veces que quieras, ponle atención a la palabra del Señor a través de ese tema importante. ¿Cómo ser liberados de la muerte? Ya la Biblia ya lo estableció, ya Dios ya nos dijo en su palabra qué hacer para ser liberados de la muerte física, de la muerte espiritual y de la muerte eterna. La solución es Cristo Jesús. Yo te invito este día para que tú le entregues tu corazón a Jesucristo. Ya no te resistas. ¿Por qué resistes al llamado de Dios? ¿Por qué rehusas creer a Cristo Jesús o creer en Él? Yo quiero orar por ti y por esta palabra. Yo quiero pedirle al Dios Todopoderoso que esa palabra quede en ti, quede en tu corazón y que tú obedezcas al llamado de Dios. Oramos. Bendito Dios de los cielos, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder llevar tu palabra a través de estos medios sociales. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, quien redarguye de pecado, de justicia y de juicio, sea el mismo Espíritu que llegue a los corazones de todos aquellos en todo el mundo, en toda la tierra, y que esa palabra sea acepta en el corazón de ellos. Te pido por la salvación de todas las personas que no han entregado su corazón a ti, y sabiendo que a través de esta palabra podemos ser liberados de la muerte a través de creer en el único medio que se llama Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestras almas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.